Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Con William Fortish Palencia. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, William? Estamos aquí en la oficina de la Asociación de Artes Escénicas Cábala Teatro. Nuestra organización lleva ya 33 años de trabajo continuo, estable, en distintas partes de Bogotá, especialmente en la herradura sur de Bogotá y en el país. Estamos haciendo desde hace muchos años. Claro que sí, William. Hablar de William Fortis es hablar de una cantidad de trabajo cultural en varias localidades, ¿no? Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, eh, San Cristóbal, etcétera, etcétera. Asimismo, pues mirando todo ese gran trabajo bibliográfico, simplemente es una pequeña muestra de todas las obras que ha escrito William Palencia. Pero sí me gustaría, William, que primero nos comentara cómo ingresó a este medio el tema cultural en el territorio, cómo llegó a la cultura en Bogotá. Bueno, yo vengo, digamos, huyendo de la costa. Yo trabajaba en Santa Marta, era bailarín, ya era cantante, ya era actor. Este, ya había escrito mi primera obra de teatro, mis primeras obras de teatro, dos o tres, cuentos, poesía. Y pues soy torturado en Santa Marta. Es una cosa que duré muchos años en decirla, muchísimos años. Hace menos de 6 años reconocí eso públicamente, porque me daba miedo ser víctima. Eh, y me acogió el Ballet de Colombia, me vine a bailar al Ballet de Colombia, pero las condiciones eran muy difíciles, porque el ballet dependía de los auxilios políticos que daban, y cuando llegaba la plata, los grupos de teatro, los grupos de danza, pues podían darle algo a los bailarines, a los actores, a los directores. Era bastante difícil la cosa. Así que me fui a trabajar con la misma gente que trabajaba en Santa Marta, que era el Faletará, y con Estelares Producciones, y allí empiezo a organizar eventos gigantes, grandísimos, en el Jorge Luis Gaitán, en la Plaza de ¿En Toros. qué año estamos hablando, William, más o menos? Estamos hablando de 82, Uy, 83, ayer. ayer. Sí. Y ahí duro, con esta compañía, con esta empresa, duro 4 años trabajando. Al mismo tiempo empiezo a trabajar, pues, yo siempre trabajé de noche en discotecas y empezamos a fundar discotecas, a organizar cosas. En ese instante, al mismo tiempo, por mis nexos políticos del momento, termino en Kennedy haciendo un trabajo de ayuda para personas que no saben leer ni escribir. O sea, unos habían abierto ahí en Abastos. María Paz todavía no existía como tal, Ok. ¿no? Pero ahí en esos habían unas aulas, unas casas prefabricadas. Y eso después se va a convertir en un colegio ahí dentro que es el Colegio Cooperativo de Abastos. Eh, Ahí en Puerto Bolillo también se hacían algunas, en Francisco José Caldas, el barrio, unas apuestas, algunas cosas, y ahí colaboramos. Y conocí a alguien que vivía en el Sinaí. Ahí En en Socorro, Socorro Nazis, 1 de Mayo con 1 de Villavicencio. Mayo con Villavicencio. Ok. Y fundamos, sin querer, queriendo, sin ninguna pretensión, el Centro Literario del Sinaí. Ah, Nunca tuvo ok. nombre, se llamaba así para nosotros. Allí iba gente, era todos los domingos. Ok. Iba gente, trabajábamos de 2 de la tarde a 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ok. Porque mucha gente vivía lejos. Entonces venía gente de Chía, de Mosquera, A estudiar ahí entonces sí. teníamos un espacio de composición de canciones. Tenemos el espacio de poesía, tenemos el espacio de cuentos, teníamos el espacio de guiones de cine. Ah, Hicimos sí. un guión de cine ahí Ah, pues. con Carmen Prieto López, que fue el alma y señora de ese espacio, porque era su casa, prestaba su, ¿no?
Y luego ella y yo y algunos otros, dos o tres más sinvergüenza, teníamos la posibilidad porque Carmen no trabajaba los lunes. Ok. Entonces nos emborrachábamos, ¿no? Y comíamos picada y toda eso nos gustaba así de manteca, de la morcilla, del pescuezo de gallina. A las 9, así que yo llegaba a mi casa, que yo vivía en el norte, la 116 en ese entonces, con 19, Santa Bárbara, llegaba 11, 12 de la noche, Hija. porque era muy lejos Kennedy de allí, Claro, y en esa ¿sí? época creo que no, aún no existía la 1 de mayo, ¿no? Todavía no la Todavía habían, no estaba no completa. estaba completa. Ok. Y bueno, digamos que ese centro va a durar entre el 82 y el 92, Ok. 93, cuando ya decimos que no puede seguir más porque estábamos muy ahogados con tantas cosas que metido. Ese, digamos, es mi inserción, mi trabajo permanente en Kennedy. Ok. Luego yo pues me instalo en el centro, en la Candelaria, entro al Departamento de Investigación Teatral, que es el espacio mágico donde participé, y creamos la Fundación Barrio Teatro con algunos actores de la Candelaria, el Teatro de la Candelaria, con Coco y con Nora Ayala y con César Vadillo, y Nancy Oviedo, que no era la Candelaria, pero que es otra alcahueta, y Jorge Artila, que es diseñador, pintor, diagramador. En ese entonces él diagramaba Voz Proletaria y muchos libros. Y bueno, digamos, era toda una playa de allí de personas interesantes. Había un inventor. eh, y se crea esa fundación para formar actores, para el nuevo teatro. Ok. Pero actores que tuvieran teoría en la cabeza, que pudieran entender la teoría y hacer praxis. Por carambolas, era muy cara la escuela, digamos, para los medios, para la gente que quería. Así que los que pagaban directamente eran muy poquitos, Ok. ¿no? La gran mayoría eran becados por otras fundaciones, inclusive había alguien becado por una junta comunal. Y no me acuerdo el nombre, quién era el No afortunado. recuerdo la Y la fortuna, junta. pero y había un compañero que se venía desde Wenceslao, se venía desde Villavo todos los Desde viernes de Villavicencio. Uy. Villavicencio a estudiar todo el sábado, veía clases todo el sábado y parte del domingo, Y se regresaba y a se su. regresaba por Uy. la tarde a Villavo los domingos. Uy, pero qué trote. Era, o sea, había gente muy esforzada que llegaba allí. Abrimos entonces la escuela solamente los fines de semana, después ya se abre todos los días, entonces hay horarios por la mañana, por la tarde, por la noche, y yo termino siendo el coordinador pedagógico, así que trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ok. Eh, Ahí creamos también el primer plan de formación para actores curricular, es serio, o sea, para la escuela, y eso, digamos, comparativamente se va a oponer a cosas que estaban haciendo en el país que todavía siguen haciendo. Esta gente que estaba ahí eran de Kennedy, entonces aparece ahí como alumno Héctor Escamilla, de Ah, ok. Azacón, De Fundación El el Contrabajo. contrabajo ahora, pero en ese Sí. entonces ellos están fundando Azacón hasta Y ahora. ahí también surgió, si no estoy mal, William me corrige, Chiminigagua. Chiminigagua nace, no, pero en Bosa, pero nace con, Héctor también está en Chiminigagua, pero Pero es eso por esa corriente, pero. es otro proceso, Ocurre sí. proceso, ok. Está Manuel Ballesteros, De Teatro Tropical, entonces, que él iba también de la iglesia de Santa Margarita, ¿no? sí, entonces digamos, hay un montón de gente Sí. que son de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Kennedy, de Tunjuelito, de aquí de San Cristóbal, eh, de, de Antonio Nariño, bueno, todavía, de Uribe Uribe. Y había gente que venía de Chía, Los territorios. de Caquetá, perdón, de Huachetá, había una chica de Huachetá. Es decir, gente forzada que de verdad, pero también había gente, digamos, como Claudia Vargas, que era una niña Ok. cuyo papá era senador de la Ah, sí. República y ella después va a terminar siendo fiscal.
pero que encontró ahí en Barrio Teatro, digamos, Pero era su como un colectivo de potencial. jóvenes o algo así, lo que logra entender ese proceso, ¿sí? Es una escuela donde llega y te escribe a estudiar Pero los que llegan ahí eran muy jóvenes. durante 3 años, Sí, eran a muy estudiar jóvenes. actuación. Ok. Yo tenía alumnos más fijos que yo, mayores que yo. Ah, ok. Entonces, y teníamos profesores como Fabio Rubiano, como Juaco, Jorge Herrera, como NN también fue, Ah, sí, eh, también estuve ahí en el proceso. Patricia Ariza, Santiago García. O sea, ellos tuvieron los profesores, digamos, Claro, ¿no? Entonces, el más chiquito era yo y el menos importante era yo. sí. Sin embargo, le tocaba conmigo odiarme. Yo sé que me odiaban porque yo dictaba teoría Ok. y además dictaba historia comparada del teatro. Y eso Perdido. eran 3 horas seguidas. Yo a veces no les daba ni siquiera para el refrigerio, les decía, tómense el tinto aquí. Estaba comenzando también esta cosa pedagógica y uno comete abusos. Y digamos que yo les decía, si es que quieren dormir, duérmanse, que yo le hablo a su subconsciente. No sé, Pesadillas, era, pues. sí. Está Jorge Ariza, que va a ser uno de los pioneros en el movimiento teatral y cultural de USME, pero también del movimiento gay, ¿no? Ok, Y de los movimientos de los travestis, de los transgéneros, o sea, él ok. es una figura importante en ambos sectores, ¿no? Eh, y que también es fundador de Cábala. Entonces, digamos, se genera Barrio Teatro, taller permanente, trabajo en literatura en Kennedy y nuestro trabajo eh, con población vulnerable. Tenía algunos contratos con bienestar familiar, de trabajo con chicos y chicas vulnerables, trabajo con niñas y niños prostituidos, que es una cosa muy dolorosa. Hacemos un trabajo con la JTC, con jóvenes y también con población travesti en prostitución, en labores de prostitución. Hacemos un trabajo también eh, con chicos desnutridos, o sea, de bajo de peso y anoréxicas. Ok. Eso también fue una locura. Luego entramos a trabajar con población de calle. Trabajamos con chicos y chicas en un espacio, una fundación que se llama Escuela Viajera, que quedaba ahí detrás del voto nacional de los curas javerianos, de los curas, y ellos eran niños y niñas cuyas madres y padres o estaban presos o trabajaban de noche en distintas cosas. Y eh, eran niños muy abandonados, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar de esos chicos. Bueno, yo escribo obras para ellos, canciones, bueno, y hacemos todo un trabajo, no podemos decir que maravilloso, pero sí Ok. importante. Ahí entonces aparece en Kennedy una idea que es la Casa de la Cultura, Ok. la primera Casa de la Cultura. ¿En qué año estamos hablando más o menos? 90 Años 90. y 89, 90. Y se da toda una serie de cosas, de peleas, de sabrutos. Esa casa se llama Techotiva. Aparece la primera vez que se habla de Techotiva, gracias a Manuel Ballesteros, que lo había Ok. leído en una monografía Sí. y lo cambió, bueno, acomodó el nombre porque es Techitina, pero entonces lo acomodó a Ah, Techotiva ok. y así quedó, ¿no? Y todavía se sigue hablando la localidad así. Esa Ok. casa no progresa porque las disputas politiqueras de los grupos de izquierda se toman en el espacio. Ok. No entienden nada de cultura, están haciendo política, Ok. politiquería, están peleando son las primeras elecciones a ediles y todas esas cosas van a Sí. llegar, entonces, Cuando llegaba las, Chalarca, que llegó un niño, los primeros ediles de la localidad. entonces eh, y es un fracaso, Ok. lamentablemente. Eh, Entonces, cuando yo llego un día cualquiera, por las amenazas de muerte y esas cosas, yo termino viviendo en Kennedy. Eh, ¿En qué barrio, William? Ese se llama Guillermo Cano, queda ahí detrás de Compensar.
de la clínica Compensar. Ay, ¿dónde está periodistas? Por eso, enfrente periodistas. Entonces, Está Palenque, al Santa otro Marta de lado la de Estrada. Palenque, Ah, exacto, sí, 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 el va vecino de ellos. pues. Y allí, pues vivían poetas, un montón Sí. viven de personas importantísimas para el país. Entonces nosotros nos vamos a vivir allí y eh, como una alternativa abrimos el taller de dramaturgia. Ok. Un taller de dramaturgia así. ¿Por qué? Porque decíamos, hay muchos grupos, pero no tienen ni directores formados, ¿no? Ni tienen dramaturgos. La idea es que usted pueda hacer su propia obra. De ese taller sale la primera obra de Jairo Rico, de La Quinta Pata del Gato, y de Crema Innata, Ok. que después va a ser también fundador de Teatrama. Y Jairo, pues con toda su capacidad, su locura, también había sido alumno mío en Barrio Teatro. Entonces, digamos que los alumnos de Barrio Teatro que habíamos tenido allí, nos reunimos, o sea, se reúnen conmigo y empezamos a hacer cosas, ¿no? Sale esa primera obra, es montada por Quinta Pata, eh, y eso da como un estímulo. Y a partir de ahí, digamos, arrancamos. La segunda cosa que hicimos fue, había muchos grupos, pero todos informales, ninguno tenía personalidad jurídica. Ok. Eh, Petropical la acababa de obtener hace muy poquito. Sí. Entonces, digamos que el gran ejemplo a seguir era Cipro, en Socorro, y del resto no tenían personalidad jurídica. Ah, Era todos esos grupos que saquen personalidad jurídica porque se acababan los auxilios parlamentarios, entraba este sistema que tenemos ahora y la gente no podía acceder a los recursos del Estado porque no tenía forma ya será de ellos. acceder a ellos porque no tenían los papeles. Entonces Sí. empezamos a trabajar en eso, se hacen yo no sé cuántos talleres, seminarios, dictando para, trajimos gente, pues yo dictaba lo que sabía, etcétera, y ahí ese fortalecimiento nos va a dar entonces una posibilidad de acercarnos al movimiento. De ahí va a venir en Kennedy entonces consulta juvenil, avanzando rápido, pues consulta juvenil, que son más de 600 chicos y chicas que participan de todos los colegios, pero también metimos gente que no estaba escolarizada, trabajadores, y metimos papás y mamás adolescentes. Ok. ¿Sí? Descubrimos en esa cosa pues que había prostitución masculina en Kennedy grandísima, cosa que nadie se imaginaba, ¿no? ¿Estamos Que hablando de qué año, William, más o menos? estamos hablando de 94, 95. Ok. Es un descubrimiento desde el machismo, patriarcalismo nuestro. Sí. No se nos ocurría que eso se llamaba prostitución, Ok. ¿no? Eh, o lo negábamos. Sí. Eso va a estar ahí en el 4 y luego se va a trasladar pues para Plaza de las Américas, Ok, lo que hoy ¿no? es Lo Cuadrapicha. que es Carapicha. Pero el cuadro también se volvió solo hostales Por eso, Ok. exactamente. Entonces, en ese momento y alrededor de los colegios, Sí. alrededor del colegio de Japón, de todo esto. Sí. Entonces, y luego se va a trasladar a Patio Bonito. Ok. Ahí en la 38. Sí, entonces vas a encontrar tú cosas, fenómenos que estaban allí latentes que no vas a, no. Sí, sicariato, no sé qué. Y Sí. empiezan a aparecer chicos muertos. Ok. Entonces decidimos que la vida de los chicos había que protegerla. Y por eso resulta consulta juvenil y los culturales allí tenemos una enorme preponderancia, además porque teníamos contacto directo con las comunidades y éramos jóvenes, de alguna Sí. forma podíamos hablar con jóvenes porque éramos jóvenes. Así que de ahí viene Cabildo Juvenil, el primer Cabildo Juvenil que se hace en el país, con toda la ley. O sea, y obligamos al alcalde Antanas Mocus y obligamos a la JAL de Kennedy a que escuchara a los jóvenes, tuvieron que escuchar 122 ponencias, cada una aproximadamente 15 minutos Hijo de leída, madre. ¿no? Y eso que decíamos que se concentrara. Se hicieron 400 y pico entrevistas de jóvenes con jóvenes, de jóvenes a viejos. Acercamos a toda la institución. Se negoció, la mesa duró hasta, se hizo el cabildo. Todo el mundo pensaba que hasta ahí llegaba, que el gobierno podía cumplir o no cumplir, pero no. Obligamos a que cumplieran.
fue un trabajo. Entonces, al mismo tiempo, creamos el sistema distrital de cultura, Ok. de participación. ¿Estamos hablando de qué año ahí? En el 95, o sea, 95, 96. el consejo Sí. se instala Que es el primer. en noviembre del Ok. 95. Entonces, todo fue al tiempo, Ok. ¿no? No, perdón, el 94. Entonces, todo fue el tiempo, Sí. ¿no? Y nosotros, en el caso nuestro de Cábala, teníamos una pata en un lado y otra pata en otro, porque los que estaban en Cabildo Juvenil no participaban en la construcción del consejo porque pensaban que eso es entregarse al Estado Ok. y los que estaban en el consejo pensaban que los de Cabildo Juvenil eran comunistas, eran no sé qué y ta, ta, ta. Pero Cábala ya estaba como tal legalmente constituida. Ya Cábala nace en el 90. Ok, ya Ya 4 añitos. llevábamos 4 años, Ok. ¿no? Y ahí nos aparece la Virgen, ¿no? A veces aparece. Y es el programa de talentos artísticos de la Presidencia de la República, que se Sí. llamaba Red de Solidaridad Social, de Solidaridad, la Red de Solidaridad. Había un programa que se llamaba Talentos Artísticos Juveniles. Nos entregan un montón de plata. Teníamos que convocar chicos de estrato 1. Entonces nos vamos a convocarlos. No hay infraestructura abajo en Patio Bonito, en la Ronda del Río, Sí. donde dictar los talleres. El único colegio era el Rodrigo de Triana, pues que podíamos, habían dos o tres colegios que podíamos acceder, pero los fines de semana tenían problemas, había pandillismo afuera, había muchas cosas, y entonces lo que hace es que decidimos que los chicos debían conocer la localidad. Ok. Para ellos, en Patio Bonito, Kennedy, ellos no eran de Kennedy, Kennedy quedaba allá. O sea, Kennedy Ok. era por el ley, o de banderas para allá. O sea, como en su momento en los 80 era el Socorro, Sinaí, que eran barrios ilegales y invasiones dentro del mismo territorio, ¿no? Sí, Eran entonces, aislados y que si usted era aislado. del Socorro no le daban trabajo y usted del Socorro y inmediatamente lo tachaban y lo Claro, entonces, segmentaban, ¿no? digamos que estos chicos los vamos a llevar al otro extremo, al lago Sí, Timisa, pasando. Ah, vea pues, al lago Timisa, a esa infraestructura sí, de integración social hoy. Y ellos tenían que recorrer todo. Entonces la buseta se demoraba mucho porque cada vez tenía que coger por una ruta distinta y mostrarle a los chicos dónde cada una parada, si usted se pierde, qué buscó, ah, ok. cómo hace. Se hacía todo un recorrido geoestratégico, Sí, pues, que era la misma localidad, o sea, para que ellos curioso. supieran que eso también les pertenecía, Ok. ¿no? Luego los llevamos a la alcaldía, aquí queda, aquí se ponen las denuncias, la policía, bomberos, Cruz todo, Roja que queda en ese Cruz momento. Roja, etc. Ah, Digamos que ellos tienen la formación artística, pero también tienen la formación social, ok. que formación política en última. O sea, estábamos haciendo una construcción civilizatoria. Y muchos de estos chicos tenían problemas en el colegio. Ok. Entonces, ahí empezamos a hacer otro trabajo que es ponerlos al día. En geografía, en historia, en Ok. matemática. O sea, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué necesita? Nosotros le ayudamos, pero usted tiene que poner disciplina. Muchos papás y mamás nos pedían la plata. Nos decían, deja al chico aquí en la casa, ¿no? Si es un vago, y denos la plata a nosotros que nosotros sabemos invertirla. Sí. Tuvimos unos problemas grandísimos. También vamos a tener entonces problemas con las juntas, ¿no? Pero antes de hablar de ese tema de sus juntas, William, durante ese proceso, el tema comunal, ¿cómo articulaba? Me imagino que, porque la acción comunal en los territorios era como el vocero en esos momentos, ¿cómo fue ese acompañamiento o ese acercamiento con las juntas de acción comunal, tanto de primer, segundo o tercer nivel en el territorio? Bueno, entonces, digamos que las juntas, como todo el movimiento político, ¿no? Recuerda, tenían los liberales, conservadores, había muy poquitas manos de la UP, eh, no completos, era que invitaban a los artistas para los eventos de relleno. Entonces Ok, hacían sus grandes cosas, decían sus discursos, y de último el cantante, el poeta, ahí, cuando ya la gente se estaba yendo, claro, sí. después de la lechona, Espera la ¿no? lección de la O el cerveza. tamal. Sí, Entonces, de eso hubo que pelear ok, y decirle, no, los eventos nuestros se respetan. Cuando hay un artista presentándose, usted se queda sentado y lo ve. Esas ok, peleas fue con los partidos políticos y sí, seguimos peleando con los partidos políticos eso, ¿no? El respeto por el artista y por sí, la dignidad. Con los salones comunales, entonces también algunos como Estados Unidos, Super 13, estaba Ismael Medina, que había, entonces digamos que había una juventud ahí,
Gilma Arias. Entonces ese convito nos prestaban el salón y podemos ensayar y, claro, en unos horarios, dejarlo limpio y todas las cosas. Usábamos el segundo piso, digamos que ahí se hicieron muchas cosas. Pero otros salones comunales, claro, también tenemos que reconocer que hubo abuso de los grupos. Algunos pseudoartistas metían marihuana Ah, ok. y lo metieron dentro del salón. Cuando los echaron y vinieron con nosotros, pues no había nada que hacer. El salón comunal, la junta tenía razón, Claro, ¿no? Si la va a meter, traigan a la cabeza, pero no la tome aquí. claro. Este, había irrespeto, también dañaban cosas, la llave, bueno, rompían al abrir el candado, rompían la llave, dejaban dentro, dejaban una llave de agua abierta y se iban, ¿sí? Ah, Dejaban la luz prendida, se emborrachaba. Todo eso, digamos que fue un proceso pedagógico para superarlo, ok. ¿sí? Pero había eh, algunas directivas de juntas que quedaron con esa imagen y no quisieron cambiarla, Ok. ¿no? Sesgada por algún Sesgada. error de algún compañero cultural o... Exacto. Entonces, todavía la tienen. Ya Sí, no están en la junta de nada, pero si tú hablas con ellos, todavía la tienen sí, y te recuerdan esas cosas. claro. Digamos, esa pedagogía social que había que hacer, muchos salones no la acompañaron, pero estaba el compañero Fonseca, ¿no? Estaba Niño, Guillermo José Calderón estaba Niño, Guillermo, y los van a niños. ayudar mucho a, digamos, a limar asperezas, a encontrarnos, a hacer Ok. cosas, hasta que llegamos pues a trabajar en conjunto en muchos eventos. Entonces ya cuando estamos hablando de Cabildo Juvenil, de consulta juvenil, Cabildo Juvenil, digamos, muchas juntas se meten, Ok. ¿sí? Muchas juntas llaman claro, por supuesto, siempre, ¿no? El deporte y la cultura sean de jóvenes, Ok. ¿sí? No la presidencia, no, eso es de los viejos, Ok. ¿sí? Claro, sí. Claro que todavía debe pervivir eso. Eh, y empezamos a construir esto con todo el mundo, entonces cuando, claro, se crea el Consejo de Cultura, ya los comunales tienen que nombrar a alguien en el Consejo, las bibliotecas tienen que nombrar a alguien en el Consejo, los colegios tienen que nombrar a alguien en el Sí. colegio. Esto, entonces digamos que ese cúmulo de 30 personas debatiendo y todas esas cosas permite tener otra mirada sobre la cultura, Ok. ¿no? La pelea con la JAL pues nunca dejó de ser, Sí. todavía, ¿no? Porque no entienden, no quieren entender la mayoría, No hacen ni conocen el ni territorio. conocen Están el territorio. ahí pintados como Entonces, payasos en un circo. eso hace Y con el respeto que se merecen, ¿no? el circo, Sin sí, el generalizar, sí. circo, sí. Sí, sin generalizar. Entonces, digamos que vamos haciendo cohesión, se genera un movimiento importante cultural que va a tener mucho poder local, pero dividido, fragmentado. Ok. Nunca se unió para hacer algunas cosas concretas, sino era alrededor un poco de la plata y eso. Pero se llegó a hacer, por ejemplo, el circuito Kennedy, una sola fiesta, Sí. que hay que replicarlo en el país, que hay que retomarlo, que fue un gran piloto, un gran experimento que duró 7 años, donde comenzaban las fiestas en septiembre y Más o menos en qué terminaban en año diciembre. iniciaba eso, Estamos William. hablando del 98 al 2002. Ok, fue como ese. 2002, la gran fuerza. Sí, la gran fuerza. Lo mantenemos hasta 2005, pero ya con dificultades. Y eso eran festivales y festivales, o sea, Pero todo eso surgió a raíz de ese de consejo ese, local, de ese movimiento, consejo local. ¿no? Y cuando se habla ahorita de las juntas, ¿qué dificultad hubo con este organismo de segundo nivel? ¿Cuál fue la... Bueno, era que hablaban conmigo, o sea, que hablaban con ciertos liderazgos y bien, pero detestaban a otros. Entonces, Ah, ok. la pelea era no me divida la gente. ¿Y No me, quién estaba de presidente ahí en esa época de esa no, junta? no, yo no me, Guillermo sí, Niño ellos estaban en la junta, ¿no? en la junta directiva. Sí, uno que a mí había sido Edil, Rodríguez, algo así. No, No, no ahorita me no, acuerdo. ya hace muchos años, Sí, ¿no? claro. Entonces, digamos, ellos a su interior estaban divididos, ¿no? Y también querían entonces dividir, sacar su parte. Sí, Algunos respondían exactamente a liderazgos de ediles y de concejales. Entonces, lo que el ok. concejal le dijera, ellos hacían. Era complicado. Sí, Lo mismo pasaba con los rectores y rectoras de colegio. Cada uno pertenecía a algún partido.
Ok. respondía a partidos Estaba políticos. segmentado también, Y entonces, ideológicamente. claro, de acuerdo al partido, te atendían o no te atendían. Nosotros habíamos intentado, pues, con todos, y por eso hacíamos lobby en el Consejo de Bogotá, hacíamos lobby en la JAL, nos dábamos a conocer. Y yo fui candidato a la JAL no porque yo quería ser edil, sino era como por demostrar que teníamos alguna fuerza y por demostrar también que queríamos hacer Pero sí política, ¿no? logró ese objetivo. No, 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 O nosotros sea, no, la se campaña dividió fue la y... peor campaña que ustedes pueden imaginar. Nos divertimos muchísimo, cantamos, bailamos, hicimos graffiti, hicimos un montón de cosas, pero no capturábamos el voto, como dicen, El no la voto. amarrábamos, Sí. ¿no? Pensábamos que la gente iba a tomar conciencia y nada más, pero digamos, hicimos unos paredones, la gente se desahogaba, cosas que después otros políticos han usado, Claro. ¿no? Y les ha dado Como buenos resultado a ellos. políticos, ¿no? Como buenos políticos, nosotros no teníamos eso en la cabeza, nosotros era la bulla, el goce, el decir cosas, el denunciar cosas, era otra cosa. Estábamos en otro instante, en otra mirada, así que a veces no entendíamos muchas cosas que pasaban en el territorio, por ejemplo, las elecciones en juntas comunales, de que se impugnaban y todas esas cosas, Sí. eso aprenderlo no es tan fácil. Sí, eso, nosotros, a mí me ha La llevado más de participación 20 años aprender el tema comunal y aún estoy en etapa de aprendizaje. Es muy es complejo. complejo, entonces nosotros Sí. íbamos, por eso ellos nos dictaron charlas, este señor de los nazis, ¿Villamil? Villamil, papá e hijo, Sí, claro, ellos votaban por la NAPO y eran sí, así aferrados a que Samuel Moreno iba a ser presidente de la República, casi lo consigue. sí. Este, pero Que en paz descanse, ¿no? sí, que en paz descansen Sí, todos ellos. sí. Sí, y nadie se hablaba con Villamil. Nosotros logramos sentarnos con él. Pero ¿por qué nadie Nosotros, se hablaba con él? ¿Qué había con él? bueno, él tenía que ver con Sidauto, con una empresa de transporte de Ah, ok. buses. Él tenía que ver con haber parado, pues, para la construcción haber quemado llantas y bueno, hay vainas para Sí, que, un paro que se hizo para que la 1 de mayo llegara hasta ampliar. Roma, Ok. hasta hoy. Ah, Eso lo hizo la Junta. O sea, la mm, Junta era dura, ácida. tenía fuerza, Sí, convocaba y él lideraba eso, pero había otros liderazgos de otros lados. ok. Entonces allá habían cosas. Pero los de los barrios cercanos no hablaban con él, ¿no? Nosotros logramos involucrarlo, meterlo. Entonces su salón comunal empezó a trabajar, abrirse, perdón, para nosotros, Ah, para ok. los grupos de ahí, que eso no había pasado. O sea, Manuel no tenía acceso a ese salón, por ejemplo, Sí, que eran las luces, ¿no? Él no, está no, en las no luces. tenía entonces nosotros empezamos ahí, o sea, para que Manuel, para que otros los de Sí, ahí tuvieran, no nosotros, claro. pues estábamos en otro lado. Y así fuimos haciendo por zonas. Era acercarnos al colegio, hablar. Al INE entrábamos y salíamos como Pedro por su casa. Ajá. Algunos, otros grupos no. Entonces, era todo el tiempo eso. Es que si usted es mechudo, que es que no sé qué, Ok. que usted no es tan decente como el otro señor. Y los otros también eran rebeldes y entonces Claro, eh, no se prestaba por opción. provocaban y no Sí, sé qué, nosotros que no provoque. Es decir, conciliar todos estos genios claro, sí, es señor. muy difícil. Luego entramos nosotros a hacer con cábala sola, el Sí, trabajo con el hospital de Kennedy de tercer nivel. sí. Y era muy extraño montar una obra de teatro entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana. ¿Y a quién, qué público? No era montada con trabajadores del hospital Ah, ok. que a esa hora salían a la 1 de la mañana de trabajar y se Sí. quedaban hasta las 4 ensayando teatro, Y ahí en el ¿no? hospital, Allí ahí en el el... hospital, en el auditorio. Por supuesto tocaba bajito, no sé qué. Claro, pues, Ay, hicimos 2 montajes con ellos. Luego ya se cambió el horario, entonces era por la mañana. Un poco, digamos, un poco más humano para ellos, pero yo estaba acostumbrado a trasnochar, así que yo no tenía ningún sí, problema. Mis compañeros, sí, pobrecitos, y mis compañeras sufrían cuando les tocaba dictar clase a la 1 de la mañana, ¿no? re loco, ¿no? Y Y no podías teatros, sí, emborracharte, no podías nada, ni fumar siquiera, estaba en un hospital. claro. Todas tus, Y la bulla y ni todo. la bulla. Yo soy tenor, entonces imagínate, no podía cantar ni nada ahí. Re loco. Luego el grupo infantil Cabalitas, que nace ahí de los hijos nuestros y de los vecinos. ¿En quién estamos hablando más o menos? Cabalitas nace en el 91. Ah, ok.
y se mantiene hasta el 90, hasta el 2000, Ok. ¿no? Por ahí pasan muchos chicos, muchas chicas. Sí. Y creamos una cosa, Mauricio Alemán, que se llamaba Voces Blancas, era un coro para todas las navidades, ¿no? Las Ok. mismas canciones durante todas las navidades. Lo que Ok. se cambiaban eran los cantantes. Sí. Y la misma bufanda roja, el gorrito rojo, la camisa blanca y el pantalón negro. Nunca cambiaron de uniforme. Y se hizo unas jornadas de visitar hospitales, el coro, y se cometió un error. Y es que llevaron el coro a donde los niños quemados, los niños Sí, que ahí en el nacían. Simón Bolívar. No, y allí en Kennedy había ¿Hay una sala también, había también? una Sí. sala pequeña. Estábamos en diciembre, en el momento justo, o sea, había mucha gente quemada, todo. Y los niños ya estaban para trasladarlos, son las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, los meten allá a cantar y el coro se rompe, empieza a llorar. Muy fuerte La claro, imagen, sí. ¿no? Eran niños, tenían entre 5 y 12 años y, y digamos, fue un descuido, bueno, yo estaba en otro lado, un descuido, digamos, de la organización del hospital, pero también de Cábala. Y eso nos dio una enseñanza tenaz, una enseñanza de que hay que visitar primero, hay que prepararlo todo, planearlo todo, no dejar nada al azar. Entonces, después vamos a los centros comerciales, después hacemos otras cosas, a los salones comunales y participamos en muchas navidades. Yo no soy creyente, yo soy ateo, Okay. pero respeto profundamente a la gente y si la gente le cree y se divierte con eso, se regocija con eso, pues yo también me regocijo, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces tengo 28 ahijados, ahijadas. O sea, me ha tocado ir todas esas veces a misa, no tengo problema con eso. Y así hicimos cosas, después con el contrabajo también, Sí. ya en Isla del Sol, con Azacón hicimos cosas también. Es decir, donde había una actividad, ahí estábamos nosotros. Estábamos con Crema y Nata, que también era de pequeñitas y pequeñitos, de danza, y después de teatro. Entonces, acompañamos todo eso, después con Rosa Pregonero y su jardín infantil, con el Centro de Promoción y Cultura de Italia, se hacen encuentros en diciembre, bueno, ellas no salen a vacaciones, no tienen esa posibilidad, nosotros nunca salimos a vacaciones, no conocemos esa palabra. Así que digamos que es todo una que va a durar Okay. hasta hoy, esta fecha, porque ahorita pues estamos en alianza con FUCA, ¿no? Que es una organización que también fue fuerte, que nace ahí también al mismo calor de Cábala, para la misma época, que consigue una persona, un líder muy importante como Javier Rodríguez y Sanguña. Entonces digamos que con el que hicimos empatía desde un principio, debatíamos, discutíamos. Ustedes no se imaginan las discusiones largas que tuvimos, pero siempre trabajamos juntos. Es decir, mayor de los respetos en el debate, ¿no? Okay. Y esa organización, él muere, uno de sus alumnos, un grupo de sus alumnos, la rescata, Okay. ¿no? La revive y sí, continúan con el trabajo, ¿no? Lo que indica que hubo un trabajo bien hecho. Sí. Y pues de Cábala van a salir otros grupos, ¿no? ¿Cómo cuáles, William? ¿Cuáles son? Pues Espacios de Vida sale de Cábala, Sí. ¿no? Crema y Nata se divide en dos, que es Teatrama, y alguna gente de Cábala entra también ahí. Okay. Bueno, se fundan varios grupos que después van a desaparecer. Y acá, pues en San Cristóbal nace Diafragma con nosotros. Y luego Diafragma coge también ese trabajo en Roma y todo un tiempo. Luego desaparece, pero aquí nace Bugambil Teatro también un poco sale de la gente de Cábala, de otro proceso. Sale Fulanos Clown también, etcétera. Digamos, ha ido Sí. saliendo grupos que se mantienen aquí como satélites y con los que tenemos el mayor de los respetos y el mayor de los trabajos desde la diferencia. Okay. Cada uno sale de aquí, pero no sale a hacer lo mismo que hace Cábala, Okay. ¿no? No es la misma forma. Sí.
Entonces nosotros, digamos que ese es el trabajo que hemos hecho. Estamos trabajando en Patio Bonito en apoyo con el Carnaval de Patio Bonito, salvando ese carnaval, con el festival nuestro, Muéstrate Joven, que ya lleva 23 versiones. Eh, bueno, digamos que ese es nuestro trabajo. Y en todo eso hemos trabajado con acciones comunales, no con todas. En Kennedy pues tenemos, recuerdo mucho de Floralia, con quien Ok. hemos tenido, acabamos de grabar la película ya, ¿Cuál con Floralia. película? Algún día pasará, es una cosa muy lenta, demasiado lenta para nuestro gusto, pero pues así son las condiciones. Algún día pasará que esperamos estrenar la final de este año. Nos va a invitar, ¿no? Me imagino que va con Por producción. supuesto, a todo el mundo, todo, claro que Nosotros sí. tuvimos la oportunidad, William, de Y entrevistar al director de cine más joven del país, no sé si lo conoce, a Nicolás Bernal. no, Él es un joven de 16 años que vive por Soacha Compartir y nos contaba la experiencia de cómo los padres de él, para que él pudiera acceder a hacer lo que hace, sacrificaron cuerpo, alma y corazón, inclusive lo metieron a la actuación desde muy niño y hoy en día ellos inclusive empeñaron cosas para comprar equipos y el niño ya ha hecho 3 largometrajes y más de 22 videos musicales. Es, es un monstruo, un niño, se lo ve y es un talento. Pero bueno, William, digamos, todo este proceso, William, por supuesto es una pequeña reseña, sabemos que son muchísimas más historias, pero sí quería preguntarle, William, digamos, el tema de cómo ve lo cultural en esos territorios. ¿Qué está pasando en esa dinámica de Colombia, una Colombia profunda, invisible, olvidada y oculta, para que se fomente esos espacios, escenarios que en alguna vez, como mucha gente que usted me contaba que se iba de Chía y a Villavicencio, solamente por aprender, por adquirir un conocimiento, hoy en día ocurre eso para hacer ese tema cultural? O digamos es un tema un poco más, más abierto y más amplio hacia el ciudadano del común que quiere conocer este tipo de áreas. bueno, digamos, nuestra lucha ha sido también con el concepto, con la categoría, con el entendimiento de qué es cultura. La culpa no, pues la culpa sí y no, de la gente, sobre todo de las universidades. Entonces, por ahí en 1871 alguien cogió y unió muchas cosas y las metió en una sola bolsa y dijo, esto es cultura. Okay. ¿Ya? Entonces, Tiller. Y a partir de ahí todo se volvió cultura. Entonces llevamos, digamos, siglo y medio, 150 años equivocados. Eso ha hecho que cuando tú llegas al territorio, la gente se te acerque por cosas que no son. Okay. La televisión, por supuesto, es de entretenimiento casi que el 95%. Sí, la caja bruta, ¿no? La caja que ¿Sí? embrutece. Y ahí lo que hay es una cosa de hacer plata a través de mecanismos fáciles de aplicar, ¿cómo se llama? Copias, ¿no? Entonces todas las telenovelas se parecen, todos los reality son el mismo Sí. libreto. El bueno, el malo y el feo y el villano y Sí, siempre muere el villano y el bueno siempre salva y la patria. entonces nosotros hacemos arte y eso es otra cosa, ¿no? Lo nuestro requiere mucha disciplina y tenemos una cosa que distinta al entretenimiento y es que lo único que tenemos es la equivocación y el error. El fracaso es nuestra apuesta. ¿Sí? No fracasar. Pero la mayoría de obras fracasamos. Entonces, eso ha hecho una enorme competencia y los compañeros en territorios, pero también la administración. Estoy hablando del presidente de la República para abajo. Sí, Sí, Duque, por ejemplo, cometió todos esos errores, con la economía naranja, ¿no? pensando desde la buena fe, ¿no? Que uno puede vender ideas, ¿no? ¿A quién se le ocurre una tontería de esas? O sea, las ideas yo las expongo y tú me las coges o no las coges y las haces a tu manera. No se venden ideas. Entonces, en nuestro territorio pasa eso. La gente quiere ver a su hijo haciendo entretenimiento. O sea, que se vuelva rico. Pero, o sea, o se vuelve actor de televisión para hacer telenovela, o se vuelve narcotraficante para hacer plata. O sea, o se vuelve lo que sea, ¿no? O un mercachifle, lo que sea, un traidor, vende patria, lo que sea, con tal de que se vuelva rico, porque es que hay que salir de la pobreza. Como sea, Sí. ¿no? Haga plata mismo honradamente. Y si no puede, pues haga plata, ¿no? Ese es el dicho paisa. Aquí se aplica. Lo otro entonces es que estos mismos
temas hacen que, no estamos diciendo que los salarios comunales no cobren por el alquiler, ¿sí? Pues porque pagan, ¿no? Pagan agua, luz, administración, secretaria, pero a algunos se les va la mano en el cobro. Entonces, para poder hacer esto muchas veces lo hacemos con las uñas, lo hacemos regalando nuestro trabajo, porque el problema es que tenemos la mala costumbre de morirnos y hay que dejar quien nos reemplace, que por eso formamos a otros. Si no, no formamos a nadie y las cosas se acaban cuando uno se muriera. Entonces, otro también es esto de la guerra en el país. Entonces, todo el mundo sospechoso de ser o paramilitar o guerrillero o infiltrado del ejército, de las fuerzas de inteligencia militar, etc. Cosa que también fue cierta, ¿no? Y eso también hace que este país no sea un Estado social de derecho, sino un Estado feroz de sospecha, Okay. ¿no? Las iglesias también han hecho un daño enorme. Muchas iglesias pensaron que ellas podían formar actores y músicos y demás, y tenían grupos y todo, pero cuando salen al escenario solos, fuera de su misticismo, se enfrentan con que no pueden, porque no estudiaron música realmente profundamente. Aprendieron a chorroquear nomás, y digamos que salen muy poquitos de una enorme cantidad de personas que participan, son muy poquiticos los que salen como artistas, porque tienen esas contradicciones profundas, también porque ser artista entonces es ser borracho, marihuanero, y entonces no quieren serlo como si estuviéramos obligados a, ¿no? a meter marihuana para crear. Sí. Ya hemos demostrado que no. Entonces, lo otro es lo poco que el Estado deja plata. Y lo instrumental. Si por ejemplo en Kennedy ahorita, entonces todos los profesores de la escuela están manejados directamente por la alcaldía o por el IDARTES. Digamos, no hay una construcción propia ni autónoma. Entonces cada profesor llega a su grupo y hace lo que puede, porque no hay una coordinación, o sea, no hay una escala, no hay una jerarquía, no hay quien planifique, quien lleve el control de ese currículo que está puesto allí. Y entonces cada uno hace lo que mejor puede y lo que mejor sabe, pero él como tal no tiene espacio de crecimiento. ¿Dónde está aprendiendo? ¿Con quién se está confrontando para seguir creciendo en pedagogía? Una cosa es que yo sepa hacer algo y otra cosa es que sepa enseñar a hacer algo. Entonces, eso, digamos, también nos ha matado porque no es decir, nosotros nos preocupábamos porque manteníamos el grupo con plata o sin plata por años. O sea, Tiririri lo mantuvimos más allá duró 7 años, 8 años, y la plata que el Estado nos dio fue 4 años. O sea, lo mantuvimos con Viaizón, sonó años después, mantenido por cábala. Eran alumnos que salían de la escuela. Y entonces conseguíamos por otros lados plata para poderle pagar al director. Y los manteníamos. Esto ahorita no va a pasar. Porque el profesor llega 6 meses, 7 meses, se va y el grupo se acaba. ¿No? O No sea, sé, digamos, no hay un proceso de resultado. Por ejemplo, William, usted hablaba de procesos, pero yo le preguntaba ahorita de Cábala Teatro y esos brazos de ese gran pulpo que comienzan a surgir de ahí. Es ese proceso de resultado, de cómo esas personas que de una u otra forma, que en su momento venían de Chía, de Villavicencio, que llegaban a la Candelaria o llegaban a Kennedy a estudiar, a leer, se llevaban una apropiación de conocimiento y lo replicaban en sus territorios. Pero se evidencia que hoy en día eso es coyuntural. Es como usted se come una gaseosa, un buñuelo sí, pero y chao. él no se iba y se quedaba solo. Él Él durante todo el tiempo claro, había un mantuvo acompañamiento, una relación. Cuando tenía problemas del montaje, que no le salía, pues venía. claro. Entonces viajaban No, pero digamos la pregunta es ese, o hubo ese proceso de resultado en donde con X o ya acompañamiento o seguimiento, ellos desarrollaban su propio proceso en el territorio donde estaban. Eran semillas que llevaban y generaban fruto. Pero hoy en día no hay semillas, no, simplemente es frutos, se acaba el fruto y como el paso desechable, recoja y vámonos. vamos. O sea, lo que el Estado no ha entendido y no ha entendido es que no es una formación coyuntural, es la formación de la vida. ¿Sí?
Digamos que de los nuestros, estos 600, 700 chicos que pasaron por Kabbalah, solo en Kennedy, estamos hablando solo en Kennedy, Sí. ninguno está preso. Ninguno. O sea, hay 2 muertos, pero naturales. ¿Sí? Es Ok. decir, 600, 700 vidas que salvamos. De Cabildo Juvenil y Consulta Juvenil, casi que el 80% son funcionarios públicos hoy. Es decir, son chicos que salieron a trabajar con el Estado después. Claro. Lo critican, lo tratan, pero están con el Estado, ¿no? Mucha de esta gente que estuvo allí trabaja con el Estado en este momento. Son docentes, fueron a la universidad, la mayoría, en un porcentaje muy alto fueron a la universidad. Que la terminaron o no es otra cosa. Digamos que nosotros presentamos entonces también una proyección. Estoy hablando de esas 22 organizaciones que nos unimos para hacer esto. Sí. Todo el mundo creció, todo el mundo le jugó, le apostó a cosas. Gestionábamos juntos, hacíamos mesas de gestión. Y digamos que es como, pero no nos llamamos red, pero éramos una red. Hicimos seminarios, laboratorios, todo el tiempo. Así que estos alumnos que salieron de formación actoral o en danza o en canto, en música, en literatura, en pintura, luego tienen un espacio para venir a reflexionar, a pensarse, a pensar, a retomar, o sea, a mantenerse todo el tiempo en dinámica de aprendizaje, porque esto nunca se termina de aprender. Ok. Y lo otro es que hubo también formación de público. Hubo muchos jóvenes que solo fueron a funciones, pero recibían la formación, Ok. se les informaba por qué era la importancia del arte, pero también rescatamos cosas como la gastronomía ancestral, la medicina ancestral. Es decir, también empezamos a meterlos a los artesanos en esto, La historia del en la territorio, historia del territorio. reconocimiento del Luego territorio. nosotros yo hago la monografía de Kennedy, que es una enorme experiencia, en el 97. No se había hecho investigación, digamos, desde cultura. Muchos de los compañeros jamás habían hecho ni sistematización ni nada de eso. Se meten a hacerlo. Algunos, bueno, se equivocan de rabo a cabo. Otros apropian herramientas y generación de instrumentos. Ese es y digamos es una monografía que se hace a múltiples voces y al final termino yo organizándola toda, ¿no? Porque era el que más experiencia tenía en investigación. Pero cuando la leen, cuando se leen, cuando ven que hay un libro, ¿no? Entonces ya cambian. Y luego esa monografía van a salir muchos ensayos, muchos relatos de pedacitos que van cogiendo. En muchas ni siquiera me mencionan. Eso, bueno, Sí. es otra cosa de derechos de autor, pero también tiene que ver con la ética ahí. Pero bueno, eh, digamos, se genera eso y hay una apropiación. A partir de eso, entonces empezamos a hacer los recorridos y era caminar el territorio. Mucho antes que Hernando Gómez lo hiciera, nosotros empezamos a hacerlo. Y era explicarle qué es una chucua, por qué ese cuerpo de agua hay que salvarlo. No es hablarles en el tablero, en el video, era llevarlo allí. Entonces, lo mismo que hemos hecho con talento artístico de parar la buceta, para explicar cosas a los chicos, lo hicimos pero caminando. Luego el contrabajo recoge eso. Luego Manuel Ballesteros se inventa lo de cine Cine Club Imaginarios. imaginario, Yo ahí, entonces en ahí salones aprendí, eso comunales, en muchos salones fue comunales y se maravilloso. lleva. Sí, Luego aparecen tejedores de sociedad, que es otro proceso muy que es otro interesante. proceso importante con el cual tuvimos algunas dificultades al comienzo y con algunos sujetos también porque eran individualismo y nosotros veníamos de armar colectivos. Entonces ahí venían las discusiones. Al final tuvieron que rendirse porque entendían que en los territorios estos, si nosotros, pues, pues lo podían hacer, pero Sí, era mejor con nosotros porque tenían los espacios, tenían la gente. O sea, nosotros decíamos, hable con fulano, hable con fulano, aquí está la agenda, mire. Estos chicos no los toque, pero esto sí, vaya al colegio tal que no lo estamos atendiendo, venga. Y entonces digamos que era un dominio territorial en positivo, ¿no? En construcción, todo el tiempo. Y lo mismo hicimos con la biblioteca del Tintal, que nadie iba. sí, Entonces, ¿cómo empezar a llevar chicos? Y empezamos a llevarlos, porque en esto de formación de públicos la mancorna funciona. Yo te llevo al evento 2, 3 veces y después tú aprendes a ir solo.
Lo suelta para que camine y Sí, ande. eso hicimos. Entonces armamos allá exposiciones, recitales de poesía y dimos a conocer esa biblioteca que pues los funcionarios se ganaban la plata y chévere, Ah, ¿no? Y todavía, ¿no? Hay más gente de Fontibón que va a la biblioteca que gente de Kennedy, ah. ¿sí? Entonces, digamos que ese es como las luchas por hipotecho, por todo eso, también nos aglutinó. Es decir, si tienes por qué pelear, por qué luchar, qué defender, es fácil el trabajo en territorio. Entonces, el lío de la cultura es eso. Es que una cosa es el entretenimiento, otra cosa es la civilización, que es el espacio de la convivencia, de cómo vivir en colectivo, en la calle, cómo tomar el transporte público. Eso pertenece a la civilización. Eso no es de la cultura, ni el entretenimiento tampoco. O sea, la pornografía, las peleas de perros, los toros, eso no pertenece a cultura. Eso es entretenimiento. Los reinados de belleza, todo eso pertenece a eso. Lo nuestro es donde hay un eje transversal que se llame creatividad y un eje transversal que se llama sorpresa. Es decir, ningún grupo puede hacer dos obras iguales. Tienen que ser singulares, distintas. Ningún grupo apuesta de teatro, de danza, apuesta que el público, todo el mundo entienda lo mismo, sino que aparece la polisemia. Entonces, cada persona va a entender lo que cree que es desde sus propios actos comparativos. Entonces, ese es, digamos, si se pudiera entender y dividir esos tres grandes bloques, esta cosa sería más fácil. De acuerdo. Terminamos la primera parte, la primera entrevista con William Fortis Palencia.